Bueno, yo lógicamente como historiador y sociólogo no tengo ningún modelo que proponer, es decir, lo que quiera la mayoría de la sociedad, lo cual no me impide tener mis opiniones como ciudadano. Yo no esperaba en principio que saliera a relucir tanto la ley de protección sobre la seguridad ciudadana, que es la nomenclatura exacta, la ley por fuera, pero he visto que ha recibido bastantes críticas de compañeros de Izquierda Unida, la compañera abogada. Se han quedado en la mitad, Yo la ley esta, es decir, por favor que no se lo tome el compañero del PSOE como una crítica personal, es decir, particularmente no sé cómo el PSOE tiene vergüenza, ahora mismo está en el poder, y de no intentar, por lo menos, además cuando lo ha dicho varias veces estando en la oposición, de derogar esta ley. De derogar esta ley, que por ejemplo, tu ejemplo ha sido muy gráfico, es decir, ¿qué riesgo contra la seguridad ciudadana implica un chaval en una carretera desierta a las 4 de la mañana llevar una china en el fondo de un bolsillo? Bueno, yo he visto sanciones por cañamones, he visto sanciones por pavas en el cenicero del coche y tal. Sin embargo, esa misma ley, ojo, y por esto digo que se han quedado cortos en sus críticas, estamos hablando de esto, son faltas que según esa ley son tipificadas como graves. Hay unas faltas leves en esa misma ley. Es falta leve, según esa ley, obligarle a beber o venderle alcohol a un menor. Por ejemplo, eso sería falta leve. O sería falta leve alterar la seguridad colectiva u organizar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos. O sería falta leve la exhibición de objetos peligrosos para la integridad física de las personas con la finalidad de causar intimidación. Es decir, por eso decía que os habíais quedado corto, es decir, eso que tú has hablado, como presencial, has puesto como un ejemplo bien ridículo de lo que penaliza la ley por fuera, eso es lo que penaliza como falta grave. Si yo saco un bate de béisbol y una cadena y unos nunchakus y unas navajas y me pongo a amenazar aquí a todo el mundo, eso sería falta grave. Con lo cual, es decir, no tengo ningún modelo, pero no sé cómo realmente ningún partido realmente del arco parlamentario tiene la vergüenza de convivir con esta ley. Con esta ley que además, diré más, es una ley orgánica, como se ha dicho aquí. Es decir, no es un decreto ley, es una ley orgánica, aprobada por la mayoría del Parlamento y ratificada por el Rey como jefe del Estado. Yo creo que es un atentado contra la... tú lo has planteado como una persecución, podría ser personal, contra determinadas personas, y que lo es un atentado contra el sentido común realmente. Es decir, que estas cosas que acabo de decir sean falta leves, lo que sea falta grave. Es decir, imagínense un marciano que llega con un platillo, coge esta ley y dice, pero esto es un país de locos, ¿dónde está el sentido común, la razón y tal? Es decir, simplemente, es decir, yo como mínimo esta ley y esto tendría, o enlazaría con el tema de la hipocresía social que ha denunciado. La hipocresía social existe, probablemente ha existido tan vieja como la humanidad. Lo que deberíamos plantearnos es si la ratificamos y la sancionamos, es decir, si nos mostramos de acuerdo con esa hipocresía social con leyes, o si procedemos mediante leyes contra esa hipocresía social, que se puede proceder. Porque citaré un último ejemplo, y en esto acabo mi intervención. No sé si saben que cuando se aprobó el divorcio en España, el propio gobierno antes realizó una encuesta en la cual salía que un 73% se manifestaban contrarios a que se aprobara el divorcio. En este caso, por ejemplo, el gobierno legisló contra esa hipocresía social, porque era evidente que había una hipocresía social. Es decir, la hipocresía social existe, se manifiesta en muchos ámbitos, pero podemos actuar de distintas formas desde el poder, desde el gobierno, frente a esa hipocresía. Muchas gracias. Sí, yo quería decir que el Partido Socialista, a pesar de lo que pueda parecer, no es una secta. Por lo tanto, hay gente que opina unas cosas dentro del Partido Socialista y otros opinan otras, y nos dejan pensar y opinar por nosotros mismos, aunque muchas veces defendamos posiciones que no son las mayoritarias, ¿no? Yo vuelvo a decir lo mismo, decía la compañera de mesa de hablar de mayor de 68, yo tenía menos 5 años, mayor de 68, ¿no?
Y cuando se aprobó la ley corporal, pues andaba yo viendo, como decía el compañero también, los caballeros del Zodíaco, es decir, que no me identifico absolutamente nada con ese país. Yo creo que España, la ley corporal, pues desde el año 92, se han pasado prácticamente pues, 2 décadas, ¿no? Yo creo que España ha una transformación social que no tiene nada que ver con la España de la ley corporal. Y en los últimos 30 años, pues ya en fin, en el año 81 la gente, como decíamos, no se podía divorciar. En el año 83 se despenalizó el consumo del Código Penal, que sí que estaba penalizado, creo que venía del Código Penal franquista, ¿no? Hasta hace muy poco las personas del mismo sexo se podían casar. Perdón, no sé, sí, se podían casar, pero con personas de distintos sexos. Es decir, ahora se pueden casar personas del mismo sexo entre ellas, ¿no? Hemos dado avances en lo que es la despenalización del aborto, no todas las que algunos quisiéramos, pero se han dado pasos. Esta sociedad no tiene nada que ver con la sociedad de hace 30 años. Yo creo que es bueno que además en todas las organizaciones existan personas que defienden que las cosas deben cambiar. En mi opinión, yo creo que la ley orgánica, que además hay que recordar que es una ley orgánica, por tanto se necesita mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados, que no puede en este momento no hay ninguna fuerza que por sí sola pueda cambiar la ley, porque no tiene el apoyo suficiente. Yo creo que sí se debe abrir un debate social. Yo creo que todos los cambios legislativos, que además son importantes, que suponen transformaciones sociales, vienen precedidas de un debate social. Lo que estamos haciendo hoy aquí es abrir un debate social. Está sentada una persona, que en este caso soy yo, que milito en un partido que además gobierna en España. Quería decir además, con el tema antes de la ordenanza municipal, que se pueden hacer cosas. Por ejemplo, esa ordenanza, a mí me hubiera gustado que estuviera hoy el alcalde de la Laguna aquí y que explicase por qué esa ordenanza, por qué hizo esa ordenanza y por qué esa ordenanza tiene un fin recaudatorio. Nosotros en su momento presentamos recursos a esa ordenanza, fuimos a la única organización que presentó un recurso contra esa ordenanza solicitando que todo el dinero que se recaudase por la aplicación de esta ley, que no podemos oponernos a ella, que no fuera destinada solamente para la fiesta o para otro gasto que no tiene ninguna explicación, que fuera por lo menos al área de drogodependencia para dar alguna razón de ser a esa ordenanza. Por tanto, yo creo que mi opinión al respecto, y es la que yo defiendo, la defenderé si soy alcalde, porque los ciudadanos quieren, y por eso están ahí el PP también, porque a veces los ciudadanos quieren, pero luego los concejales de los otros partidos no te dejan. Bueno, si dentro de unos meses será así, te garantizo que esa ordenanza será modificada en el ámbito de responsabilidad de la Está grabado, ¿eh? Está grabado. Mira, aquí por ejemplo, aprovecho que está, permítame un segundo nada más, está Teófilo González, que fue concejal del ayuntamiento, también experto en la materia, hace muy poco hemos estado visitando el centro de San Miguel, y Teófilo fue de las personas que pelearon porque esa ordenanza pues no tuviera ese fin recaudatorio y luego, si quieren luego él lo puede explicar. Yo creo que hay que ir a la regularización y no a la prohibición. La regularización, pues mira, ahí habrá modelos de todo tipo. Puede haber un modelo similar al que se está utilizando en el tabaco, no está prohibido su consumo, no está prohibida su comercialización, el Estado además ingresa unas cantidades muy importantes a través de los impuestos que grava el tabaco, y ahora mismo hay un modelo, la sociedad lo ha aceptado, hasta hace pocos años se fuma en cualquier parte, lo llevamos a los fumadores en las puertas de los edificios. Bueno, todo va cambiando. Yo creo que la despenalización, en este caso sí que quiero ser sincero, o sea, yo estoy más convencido por la despenalización del consumo del cannabis y de los derivados del cannabis que de otro tipo de sustancias, donde ya tengo más dudas desde el punto de vista personal y desde el punto de vista también jurídico. Se dan disparates como los que acaba de explicar la compañera, donde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deberían estar haciendo su esfuerzo en otras materias y no enviar a un chico con media piedra o lo que sea, que además luego le amargan la existencia, ¿no? Yo he tenido que asistir a gente en prisión porque me habían pillado comprando para todos los colegas para una fiesta y lo pillan con el carrito de los helados y lo mandan para arriba porque además luego no tienen medios para poderse defender, le toca un abogado de oficio que a lo mejor no tiene experiencia y no le sabe defender bien y además por una tontería entra en un circuito absurdo, cuando lo único que ella echa es un porro, como lo hemos echado todos en un momento de nuestra vida, ¿no? Bueno, está grabado, ¿eh? Eso también, ¿eh? Sí, sí, no. Mi opinión al respecto, por tanto, es que hay que ir hacia dar un paso social, abrir un debate con el modelo que se decida entre todos. Habrá modelos más amplios, más permisivos, otros más restrictivos, pero luego es evidente que 100 años después prohibir no ha servido absolutamente para nada. Muchas gracias, Pablo.